Este, bueno, es como les dije el otro domingo, tendremos hoy un tiempo de seguir pensando en esto que arrancamos a ver y que sinceramente para mí no fue fácil el ponerme a estudiar este tema, un poco por lo complicado que es pensar en esto, pero también un poco estaba negado a meterme de lleno en esto y bueno, ahí en oración y viendo, empezando a estudiar un poco más, llegamos a estar parados aquí enfrente hoy, pero sin duda que no es un tema muy, muy fácil. Por ahí va a aparecer algo y... Ahí está, gracias. Y el domingo pasado empezamos en esto de lo que es la resurrección, ¿no? Vamos a ir haciendo un poco el resumen o repasando las cosas que estuvimos hablando el domingo. Y hoy vamos a continuar con este pasaje, que aparte de ser largo, 1 Corintios 15, es un pasaje que es largo, tiene 58 versículos. Yo los invito, lo vamos a leer, pero yo los invito a que después en su casa lo vuelvan a leer, vuelvan a pensar, vuelvan si quieren en unos días a escuchar el video, la grabación y podamos estudiar mucho más. Este pasaje es muy rico y yo pienso que toda la palabra de Dios es riquísima para estudiar y cuanto más nos ponemos a estudiar, más cosas sacamos, más aprendemos y menos entendemos. Entonces, pero los animo a que se rompan la cabeza un poquito y que piensen en eso. Menos entendemos cómo Dios decidió venir a buscarnos. Cómo Dios, siendo Dios, vino a pasar lo que pasó por nosotros. Y pasó por tantas cosas que a nosotros, la mitad de esas, ya nos hubieran hecho desistir. Entonces el apóstol Pablo responde a estos hermanos de allí en Corintio, por medio de esta carta, a algunas preguntas, pero básicamente Pablo lo que estaba haciendo era poniendo los fundamentos doctrinales para la vida cristiana. Y cuando nosotros pensamos en fundamentos doctrinales, de este mismo pasaje ya sacamos 3 puntos que son fundamentales en lo que es la vida cristiana. Y es que Cristo murió, Cristo fue sepultado y Cristo resucitó. Si nosotros sacamos estas 3 cosas, entonces vana es nuestra fe. Si nosotros sacamos a que Cristo murió, vana es nuestra fe. Si sacamos que Cristo fue sepultado, vana es nuestra fe. Y aún también si sacamos que Cristo resucitó, vana viene a ser nuestra fe y es sin sentido esto que hacemos de predicar. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que poner como fundamento en todo esto es que Cristo murió, Cristo fue sepultado y Cristo resucitó. El tema es que los hermanos allí en Corintio estaban discutiendo y decían esto, ¿no? No hay resurrección de los muertos. No hay resurrección de los muertos. Entonces Pablo comienza todo su relato y le dice, ¿cómo? ¿No hay resurrección de los muertos? Es como para hacerlos pensar y decir, bueno, pero ¿ustedes se están dando cuenta lo que están diciendo? ¿Ustedes se pusieron a parar y a pensar lo que están diciendo? Incluso lo que otros predicadores han estado viniendo a predicarles, a hablar. ¿Ustedes se han puesto a pensar en lo que se está predicando? Ustedes están afirmando que no hay resurrección de los muertos. ¿Cómo que no hay resurrección de los muertos? Vamos a pensar en esto. Si ustedes dicen entonces que no hay resurrección de los muertos, tenemos entonces estas realidades que tenemos que pensarlas también. Si decimos que no hay resurrección de los muertos,
Lo que estamos diciendo entonces es que Cristo no resucitó de los muertos. Si decimos a modo general que no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no resucitó de los muertos. Y si Cristo no resucitó de los muertos, vana es vuestra fe, vana es la predicación. Si vana es nuestra fe, entonces lo que está diciendo es que nosotros aún estamos en nuestros pecados. Estamos muertos, como dice ahí en Efesios, en nuestros delitos y pecados. Y lo otro que nosotros vemos es que si es vana nuestra fe, entonces no solo nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, sino que los que murieron antes, creyendo en Cristo, perecieron. Simplemente pasaron por la tierra, murieron, y no hay esperanza para ellos tampoco. Si nosotros creemos que no hay resurrección de los muertos, entonces lo que nosotros estamos diciendo es, nosotros permanecemos en nuestro pecado, y los que murieron antes de nosotros también están en su pecado y no hay salvación. Entonces, como vana es nuestra predicación, si nosotros no creemos que hay resurrección de los muertos, somos hallados, como dice ahí, falsos testigos de Dios. Y como Pablo sigue diciendo ahí más adelante, entonces somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Lo que está diciendo es, otro nos va a ver, nos va a escuchar predicar y va a decir, pobre loco no sabe lo que está hablando, no tiene ni idea, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa cuando nosotros no estamos creyendo en la resurrección de los muertos. Ahora, si nosotros decimos que sí, lo que Pablo le está diciendo a los hermanos es, si ustedes dicen que sí, se afirman, si creen realmente que hay resurrección de los muertos, entonces esto es lo que pasa. Vamos a ver esta columna primero. Dice, si creemos que hay resurrección de los muertos, entonces Cristo es primicia de los que murieron. O Cristo es primicia, es hecho primicia de los que murieron. Es el primero. Es aquel a quien Dios resucitó de los muertos. Entonces, si Cristo es primicia, si creyendo en esto, entonces en Cristo todos seremos vivificados. Y ahora vamos a ver cuándo seremos vivificados o cuándo ocurrirá esto de esta transformación. Entonces, en Cristo todos seremos vivificados. Si nosotros creemos que hemos sido, que hay resurrección de los muertos, entonces Cristo resucitó de los muertos, efectivamente. Y los que murieron antes, incluso los del Antiguo Testamento, los que murieron creyendo en Cristo, ellos obviamente creyendo en lo que iba a venir, en esa primera venida del Señor Jesucristo. Nosotros hoy creyendo en aquel que vino y que va a volver. ¿Se entiende? Entonces, en Cristo todos seremos vivificados, todos resucitaremos. Y vamos a ver más al final ahí las 3 etapas que hay en esto de la resurrección, o 3 etapas que tiene que ver con cómo va a ser escatológicamente ese hecho. Y no está hablando de que va a ser primero esto, segundo esto y tercero esto, sino que casi que al mismo tiempo van a ir ocurriendo una serie de eventos. Ahí está, gracias Julio. Entonces, si Cristo resucitó de los muertos, entonces podemos decir que Cristo reina y reina sobre todo dominio, sobre toda autoridad y sobre todo poder. Podemos entonces decir que venció la muerte y que Dios es el todo en todos. Y nosotros entonces lo que nos toca es predicamos a Cristo resucitado. Y ahí está mal, dicen no exponemos, es nos. Me comí una letra ahí. Entonces predicamos a Cristo resucitado y por ende nos exponemos a peligros. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. A ver, si ustedes me están diciendo que no hay resurrección de los muertos, entonces ¿para qué nosotros nos estamos haciendo matar? Básicamente, ¿no? No tiene sentido que nosotros digamos que no hay digamos que hay resurrección de los muertos. Si no lo hay, entonces ¿para qué nos están persiguiendo? ¿Entienden? Entonces Pablo lo que está diciendo es eso. Nos persiguen, pasamos un mal momento, nos matan. ¿Por qué? Por justa causa. Porque hay resurrección de los muertos y nosotros nos exponemos a eso. Ahora, ¿por qué nos exponemos a tanto peligro? Porque Cristo resucitó de los muertos. Porque Cristo vive.
Y como Pablo lo menciona ahí, es este hombre del cielo, ¿no? Haciendo esa comparación entre Adán, ese primer Adán, hombre terrenal, y ese segundo Adán o el postrer Adán, que es el Señor, este hombre del cielo, ¿no? Que está también mencionado ahí por Pablo como espíritu vivificante es Cristo. Así como hemos traído la imagen del hombre terrenal, haciendo mención a Adán, traeremos también la imagen del celestial. Y eso está hablando ya también de lo que en este proceso que estamos, que es la santificación, Dios va creando en nosotros la imagen de Dios, ¿no? Su Espíritu Santo va creando en nosotros esa imagen que se perdió por el pecado. Va formando en nosotros el carácter de Cristo. Y cuando lleguemos allá, que pase todo esto, que vamos a ver ahora, o tratar de ver ahora, es cuando llegaremos a eso que es la glorificación, que es estar con Cristo, disfrutar de esa eternidad con Cristo. Ahora bien, ¿cuándo va a pasar eso? Y bueno, ahí tenemos estas dos flechitas. ¿Va a pasar cuándo? Bueno, cuando suene la trompeta. Cuando suene la trompeta, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, va a ser rápido. Va a ser rápido. Va a venir con voz de mando, con voz de arcángel, con la autoridad, con el poder que tiene. Y ese momento exacto nosotros no lo sabemos. Si nosotros supiéramos, no sé qué pasaría. Entonces, yo creo que por ahí nos descansaríamos. Ah, no, va a pasar dentro de 20 años, quién sabe si estoy, ¿no? Entonces esa espera expectante, ¿no? De que Cristo va a regresar. El momento exacto solamente Dios lo sabe. Y ese momento se va a poder escuchar esta pregunta, ¿no? De forma metafórica, ¿no? De decir, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado y su poder es la ley. La victoria es de Cristo. Y eso nos debe llevar a dar gracias a Dios, porque la victoria es de Cristo. Y habíamos culminado, o habíamos hecho una conclusión de esto, ¿no? El Evangelio, las buenas nuevas, es para ser predicado, para ser recibido, ¿no? Y para perseverar o para permanecer en él. Estar firmes en esa fe, en esa doctrina, no descuidando y perdiendo la esperanza de ese pronto regreso del Señor Jesucristo, ¿no? Y la base de este evangelio o este fundamento es esto: Cristo murió, Cristo fue sepultado y Cristo resucitó. Ahora bien, hacía esta pregunta, ¿no? Si Cristo resucitó, hoy vamos a ver un poco lo que es aquella otra columna de aquel otro lado. Si Cristo resucitó y es primicia de los que murieron es hecho, la muerte entró por un hombre. No era necesario morir, ¿no? Pero nosotros ya estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, por ese pecado que entró al mundo por medio de Adán. Y lo lindo de todo esto es que, bueno, Cristo, ese segundo Adán o ese postrer Adán, ese espíritu vivificante, nos va a transformar, nos va a vivificar, nos va a dar de su vida. Él es fuente de vida. ¿Cuándo va a ser eso? Como preguntaba ahí, bueno, a su debido tiempo y en un orden. El orden de la resurrección es este: Cristo primero. ¿Esto ya pasó? ¿Sí o no? Bueno, pero suenen convencidos. ¿Sí o no? Sí, Cristo resucitó. Entonces, esta primera etapa, por decirlo así, ya pasó, ¿no? Cristo resucitó, fue visto, como vimos el otro día, ¿no? Esas evidencias de que realmente había resucitado, fue visto por los apóstoles, fue visto por más de 500 personas, ¿no? Y las otras cosas que les mencioné ahí, que ahora no, de memoria no me acuerdo. Pero Cristo resucitó.
y se fue al cielo a preparar lugar y nos dejó una promesa de que va a volver, ¿no? La promesa de que va a volver. Entonces, en ese momento de cuando Él vuelva, va a pasar esto segundo. Los que son de Cristo van a resucitar. ¿Se entiende? Aquellos que murieron en el Antiguo Testamento, creyendo en la promesa del Mesías, que murieron, ¿no? No están entre nosotros. Entonces ellos resucitarán. ¿Se entiende? Después, los que, si nos toca que Cristo venga mientras nosotros estemos vivos, nosotros iremos con Él. Y esto saca una pregunta, y es que por ahí algunos pueden decir, bueno, pero para ser resucitados, o mejor dicho, para ser llevados al cielo, todos necesitamos morir. ¿Eso es cierto o no? ¿Sí o no? No, porque cuando Cristo venga, los que estén vivos serán llevados ahí. ¿Serán transformados? Sí, todos seremos transformados. Pero no todos serán resucitados. Y acá podemos empezar en una pelea. No todos serán resucitados, ¿por qué? Porque para resucitar primero tiene que morir. Entonces, los que estén vivos, su cuerpo no murió, pero sí van a ser transformados, sí van a ser glorificados. ¿Se entiende? Ahora bien, ¿con qué cuerpo? Dicen estos hermanos, ¿no? Estos creyentes ahí están discutiendo, no, pero en la reencarnación y fíjense que esto y que lo... No. Y ahí arranca toda la discusión de con qué cuerpo iban a resucitar. ¿Ustedes saben con qué cuerpo van a resucitar? Transformado, uno más liviano. ¿Saben con qué cuerpo van a resucitar? ¿Cuerpo? ¿Angelical? No. ¿Celestial? ¿Cómo dijiste? Glorificados seremos allá. Pero vamos a ser resucitados con un cuerpo espiritual. Un cuerpo espiritual. Esto que ustedes ven va a volver a ser polvo, va a volver a ser parte de la tierra. Pero nosotros, los que estemos vivos, cuando Cristo venga, seremos llevados, seremos transformados, ¿no? Entonces, ¿con qué cuerpo? Dice ahí estos hermanos. Bueno, Dios da el cuerpo que Él quiere, ¿no? Y Pablo hace toda una lista de, bueno, el cuerpo terrenal es de una forma, el cuerpo de esto, pero lo que Pablo está diciendo es, y pone la analogía de esta semilla que necesita morir. Cuando nosotros queremos plantar algo, ¿no? Queremos plantar, qué sé yo, no sé, tomate, ¿no? Queremos plantar tomate. ¿Qué plantamos? La semilla. Plantamos la semilla. ¿Qué necesita pasar con esa semilla? Dar amor todos los días. ¿Qué necesita? Agua, tierra. Tierra, agua, ¿qué más? Amor. Crecer, ¿qué más? Cuidado. Tiene que morir. Tiene que morir, tiene que dejar de ser semilla. Entonces, esto es lo que Pablo está tratando de que nosotros entendamos, y los de Corintio allí entiendan esto es: ¿con qué cuerpo? No importa con qué cuerpo. El tema es que vamos a ser transformados. Vamos a ser transformados. Esto que es como la semilla necesita morir. Y va a ser transformado. ¿En qué? En una hermosa planta que va creciendo y que va dando su fruto. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros, sea que muramos antes de que Cristo venga, o que seamos llevados, vamos a ser transformados en esa imagen de lo que Dios quiere que nosotros seamos. ¿Se entiende? Entonces no importa con qué cuerpo, o sea, no, un perrito, no se trata de eso, no se trata de reencarnación. Se trata de ser transformados, Y Dios da el cuerpo que Él quiere, ese cuerpo espiritual, transformado. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con los creyentes que fallecieron antes de la segunda venida de Cristo? Y acá vamos a entrar en un problema,
Pero vamos al texto que es bastante confuso y vamos a ver acá. Dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Ahí lo que le decía, ¿no? De ser predicado, recibido y permanecer. En el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y a los demás, y después a los 12. También apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después, recuerden esta palabrita, duermen, pensando en esta pregunta, ¿no? ¿Qué pasó con los creyentes que fallecieron, ¿no?, antes de la segunda venida de Cristo? Y esta palabrita, duermen, vamos a ver si podemos escarbar un poco más. Dice el versículo 7, después apareció a Jacobo, después de todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vana es entonces vuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida. Luego el fin, para entregar el reino de Dios al Padre, y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas en Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan los muertos? ¿Por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo que Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo.
No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces, otra la de las aves. Y hay cuerpo celestial y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la gloria de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es lo primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la carne es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Disculpen que leí lo más rápido que pude, pero para que nosotros podamos tener noción de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, ¿por qué necesitamos morir? Este cuerpo terrenal pertenece acá, ¿no? Y es corruptible. Resucitaremos en incorrupción. ¿Se entiende? Entonces, por eso necesitamos morir y ser resucitados, ser transformados. Entonces, esto que es el pecado, seremos transformados por Dios. Ahora bien, ¿qué pasa con los creyentes entonces? ¿Qué pasa con los creyentes que fallecieron antes de la segunda venida de Cristo? ¿Ya fue la segunda venida de Cristo? ¿Sí o no? No. Bueno, porque habían algunos que estaban pensando en esto, que la segunda venida de Cristo ya había sido. Entonces, si la segunda venida de Cristo ya fue, ¿en qué tiempo estaríamos? Fuerte. En el milenio o en la tribulación, ¿no? O peor. Si Cristo vino a la tierra, no es la tribulación después. ¿Cómo? Si Cristo vino a la tierra, no es la tribulación después. No, estoy hablando de la segunda venida. Estoy hablando de la segunda venida, que todavía no es la venida. Si la segunda venida sucedió, no puede ser el arrebatamiento, el tema de la tribulación después. La segunda venida, ¿para qué es? ¿Para qué es? Primero está el arrebatamiento. Es un tema eterno. Está hablando del arrebatamiento y el de la segunda venida real. Ahí está. Entonces, la segunda venida, cuando nosotros pensamos en esto, es decir, la segunda venida ¿a dónde? A la tierra, ¿no? Que sus pies vuelvan a pisar la tierra. Ahí va a ser, ¿cuándo? Después de Va a ser cuando ocurra lo que dice en Apocalipsis, que es cuando resuciten los que no creyeron en Cristo, ¿tá? Y va a ser para condenación. ¿Se entiende?
o como dice en Apocalipsis 20, va a ser entonces cuando esté la nación, la nueva ciudad, no la nueva Jerusalén, que eso es el capítulo 21, pero cuando esté ahí va a haber un momento donde Satanás va a ser, después del milenio, va a ser suelto y va a juntar gente de Gog y de Magog, todo eso, y va a querer destruir esa ciudad que va a estar ahí donde Cristo va a estar reinando. Entonces, pasado eso, Cristo, una vez que Satanás quiere destruir y todo lo demás, lo que Cristo va a hacer es el vencer lo que dice acá, la muerte, ¿no? Entonces ahí el sepulcro, la muerte, los que murieron en el océano, todo eso, van a ser todos devueltos, ¿tá? Para condenación a aquellos que no creyeron en Cristo, y todos serán lanzados al lago del fuego. ¿Se entiende? Y de ahí la eternidad. Entonces ahí es cuando es la segunda venida de Cristo, que Cristo vino a destruir por completo a Satanás, la muerte y castigo eterno. ¿Se entiende? Ahora, cuando hablamos del rapto, que a veces, claro, a veces decimos lo que es la segunda venida y demás, pero en sí en el rapto Cristo no va a tocar tierra, por decir así. Va a ser en el aire. ¿Se entiende? Entonces su iglesia será arrebatada. Irá y se encontrará con Cristo en las nubes. Eso lo podemos ver allí en Apocalipsis a partir del capítulo 9, si no me equivoco, hasta el 21. Entonces ahí tienen más material para seguir leyendo y arrancándose la cabeza ahí. Quemándose la cabeza ahí. Así que bueno, ¿qué pasa? Duermen, ¿no? Dice el texto ahí, ¿qué pasa con aquellos que duermen? Entonces, el dormir es para aquellos que creyeron en Cristo. Porque si creyeron, entonces están en ese dormir y en un momento serán resucitados. Ahora, ¿qué es lo que va a ser resucitado? Porque acá entramos en un temita que podemos tener un montón de diferencias, ¿no? Entonces, los que murieron hasta ahora, imaginemos que hoy viene Cristo. Ojalá venga Cristo hoy, ¿no? Entonces, nosotros seremos la generación que será llevada y no necesitaremos pasar por la muerte. Ahora, los que ya murieron antes de nosotros, sean los del Antiguo Testamento, sean los que creyeron en la promesa del Mesías, o sean los mártires, los apóstoles, todos esos que ya han, desde estos 2000 años, han ido muriendo. O este término, ¿no? Han ido durmiendo. Algunos han dormido, pero muchos otros han muerto sin Cristo, sin creer en Cristo. Y esos serán resucitados en lo que es la tercera etapa. La primera etapa dijimos entonces Cristo, que esa ya pasó. La segunda etapa será en el rapto, ¿tá? Cuando Cristo venga a buscar su iglesia, y los que estén durmiendo o los que estemos vivos, seremos arrebatados, ¿tá? Seremos llevados con Cristo. Esa es la segunda etapa. Y la tercera etapa que algunos mencionan es esta etapa de la resurrección para condenación. Y esto será el juicio o el trono blanco, ¿tá? Que eso es lo que va a pasar con aquellos que hayan muerto sin depositar su confianza en Cristo, sin haber creído en esto de que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Todo eso para pagar por nuestro pecado. Ahora bien, ¿dónde están estos hermanos que han dormido? ¿No? Aquellos que muchos de nosotros tenemos gente en nuestra familia que creemos, tenemos la esperanza de ese reencuentro, ¿no? De que volveremos a verles en esa segunda etapa, en ese momento en que Cristo venga a buscar a su iglesia. Ahora bien, ¿qué pasa con ellos? Y acá podemos acá hay como dos líneas de pensamiento. Y una es, algunos creen que, bueno, estos duermen, están ahí, ¿no? Están como en una especie de purgatorio, según la Divina Comedia de Dante, ¿no?
están como en ese tiempo ahí, como esperando la venida de Cristo para que los resucite. Y hay otra corriente de pensamiento que es, bueno, el creyente, todo aquel que muere, inmediatamente va ¿a dónde? Al cielo. Ahora, acá podemos entrar en esta discusión. Yo no quiero discutir con nadie, yo le voy a decir lo que yo entiendo, ¿ah? Lo que yo entiendo bíblicamente, que podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo. Yo pienso y entiendo bíblicamente que el creyente, una vez que muere, va al cielo. Inmediatamente. ¿Por qué? Vamos a ver 2 de Pedro, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 8. Pablo está allí diciendo y dice: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ya quisiéramos, estamos sufriendo, está todo mal esto. El mundo está un desastre. Quisiéramos ya no estar más acá y estar presentes en el Señor, ¿no? Ahora bien, si aún todavía eso no nos ayuda a aclarar un poco esto de qué va a pasar, ¿será que mientras algunos duermen están ahí esperando una especie de purgatorio ahí, como dice la Iglesia Católica y demás? ¿O realmente el creyente, cuando muere, cuando su corazón deja de latir, va al cielo? Entonces, Pablo dice esto, ¿no? Quisiera estar presente, ausente en el cuerpo y presente en el cielo. Ángela. 2 de Corintios. Sí. ¿Yo qué dije? No, gracias. 2 de Corintios 5:8. Bien. Hay alguien despierto, no se quedaron mirando la final de Argentina y España. Bien, 2 de Corintios 5:8. Les dije mal, pero lo leí bien. El hombre no podía perder una, ¿no? 2 de Corintios 5:8, ¿no? ¿Ahí encontraron? Bien. Ahora, fíjense lo otro que dice Lucas, capítulo 23. Un caso muy particular. Muy discutido también, porque vieron que a nosotros nos gusta discutir y tienen la razón. Entonces, Lucas capítulo 23, versículo 43. ¿Recuerdan que cuando al Señor Jesucristo lo crucificaron, lo pusieron? Ahí está. Cuando el Señor Jesucristo lo crucificaron, lo pusieron en medio de ¿quién? De dos malhechores. Uno que le decía: che, si sos quien dice que sos, pues no te salvas a ti, no salvas a nosotros, ¿no? Y el otro le dijo: hey, para un poquito más de respeto, que estaba hablando del dador de la vida, ¿no? Y el Señor Jesús le dice: te aseguro, el versículo 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que cuando yo vuelva a buscar a la iglesia, vas a estar conmigo. ¿Qué le dice? Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo iba a morir él? En ese momento, un ratito más adelante. Entonces tenemos esta esperanza, ¿no? De que cuando el creyente muere, vamos de nuevo. Cuando una persona muere creyendo en Jesús como su Señor y Salvador, si muere hoy mismo se va al paraíso. Hoy mismo se va al paraíso. No, ¿y por qué necesitamos aclarar esto? Por ahí muchos pueden estar pensando o dudando de qué es lo que va a pasar. Y yo de repente me río o algo, y en realidad me río de nervios, porque no sé ni cómo decirlo, pero no es por faltar de respeto a nadie. Yo quiero que entendamos esto y que tengamos plena seguridad
de que si hoy morimos creyendo en Jesús como nuestro Señor y Salvador, quédense tranquilos que si creíste poniendo tu confianza en Cristo, vas a ir al cielo. Vas a ir al paraíso. No es que tu alma va a andar dando vueltas ahí, a ver qué va a pasar, o como algunos dicen, no, esperamos ahí, cosa que cuando Cristo venga, ahí sabremos si realmente somos salvos o no. Porque hay iglesias que piensan así. Perdón, hay sectas que piensan así. Hay sectas que piensan que nosotros vamos a morir y que bueno, y andaremos ahí en la vuelta boyando, ¿no? Andaremos ahí como vagando y... Con una velita. Sí. Entonces como que vamos a andar ahí vagando y esperando que Cristo venga y que cuando venga voy a saber, bueno, ahí sí voy a saber si Cristo me salvó o no me salvó. Las religiones, cuando hablas con ellos, te dicen que no saben hasta que termine. Ahí está, entonces nos ha tocado hablar eso. Y gente, miren que esto se va metiendo. Y si nos agarra medio flojos, en la fe, nos pueden hacer dudar. Pueden hacer dudar. No quiere decir con esto que nosotros vayamos y le digamos, hey, lo que tú estabas diciendo está mal. Más allá de que pensemos eso, tenemos que mostrarle, por medio de la palabra de Dios, el error. En amor. Yo puede ser que piense diferente, pero no por eso tengo que ir a ganar una discusión, porque Cristo no me llamó, no me salvó para ganar discusiones, ¿sabían? Cristo te salvó para ganar almas, no discusiones. Entonces, si nosotros estamos peleándonos con todo el mundo, y nos peleamos con compañeros de trabajo, y nos peleamos con este y con aquel que piensa diferente a mí, y yo me creo que tengo la razón, tal vez sea cierto, tengo la razón. Pero no por eso me da el derecho a querer ganar discusiones. Porque Cristo no me llamó a eso. Cristo me llamó a mostrar la verdad, a vivir la verdad. Si otro quiere tener la razón, dásela. Está bien. Te doy la razón, no la tiene, te la doy. No voy a perder o romper esa posibilidad de evangelizarlo. ¿Está bien? ¿Piensas eso? Está bien, es tu punto de vista. Pero lo que Dios dice es esto otro. Y esto creo que es necesario que nosotros tengamos en cuenta, gente. Nosotros no estamos llamados a ganar discusiones. Estamos llamados a ganar vidas. Almas para Dios. Entonces, esto de que Cristo, de que cuando nosotros muramos, nos vamos al cielo, podemos tener plena seguridad. No porque lo digo yo. Si es por lo que yo digo, duden de todo, revisen, vayan a la palabra, ¿no? Incluso estando de este lado. Vayan a la palabra, pero miren lo que Dios dice. Aquel que muere creyendo en Jesús, no hay esa muerte que habla en Juan 3:16. Esa muerte, esa separación eterna con Dios. Eso pasa con aquel que muere sin creer en Cristo como su Señor y Salvador. Pero aquellos que hemos conocido al Señor como nuestro Señor y Salvador, entonces dormimos. Fíjense qué diferente este término, ¿no? Porque de esta manera nosotros enfrentamos diferente la vida, incluso enfrentamos la muerte diferente. Porque muchos temen morir. El día que me toque no voy a morir, voy a dormir. ¿Entienden? Entonces tú y yo tenemos que ver de esta forma. No es un morir, una separación. Es un esperar. Es un ir al cielo. Es un dormir. Y descansar. Estar en paz allí con Dios. Ahora bien, ya pensamos en esto, ¿no? ¿Qué pasa con los creyentes que fallecieron? Bueno, duermen. Listo. ¿Dónde están ellos? ¿Están en la tumba? Su cuerpo está allí. ¿Qué es lo que va a resucitar? Su cuerpo
va a resucitar. Su cuerpo, eso que murió, es lo que va a resucitar. Su alma ya está descansando. Ya está con Dios. Pero su cuerpo es lo que va a resucitar. Y va a ser transformado. Va a ser un cuerpo no más terrenal, sino espiritual. Ahora bien, ¿han sido transformados ya estos hermanos que murieron y que hoy están descansando en la presencia de Dios? ¿Han sido transformados? ¿Sí o no? No. ¿Cuándo seremos transformados? Cuando Cristo venga. Cuando Cristo cuando Cristo vuelva en las nubes, con voz de mando, cuando suene la trompeta, en un abrir y cerrar de ojos, que puede ser hoy, puede ser mañana, no sé. Ahí, los que murieron creyendo en Cristo serán resucitados. Y los que estemos vivos, seremos todos juntos transformados. ¿Transformados en qué? En un cuerpo espiritual. Pero ¿saben qué? Seremos como la visión de Juan allí en Apocalipsis, y vi que descendía del cielo la esposa del Cordero. La esposa del Cordero. ¿Quién es la esposa del Cordero? Su iglesia. Entonces, ese es el cuerpo, entre comillas, ¿no? Al que seremos transformados. Transformados todos a eso. Disfrutan ya, están ya disfrutando de la patria celestial. ¿Estos creyentes que han dormido? Sí. No. Están allá, pero están deseando, hey, vamos, che. ¿No? Están descansando, están en paz. Pero todavía la patria celestial, la ciudad, la nueva Jerusalén, lo que Dios tiene para nosotros, es cuando Cristo haya venido a buscar a su iglesia y todos estemos disfrutando. Es difícil, sí. Si alguno va entendiendo, después me lo explica. Pero a ver, es tan difícil que es tan sencillo. ¿Se entiende? Entonces, ¿quiénes son aquellos que resucitarán cuando Jesús regrese por su iglesia? Bueno, ya lo dijimos, son aquellos que han creído en Jesús. Desde el nacimiento de Cristo hasta el momento que Cristo venga, todos aquellos que murieron creyendo en Jesús como su Señor y Salvador, como aquel que da vida, como dice allí en Juan capítulo 5, versículo 25 al 29, ¿no? Que Dios es el que dio vida a Cristo, le resucitó, y Cristo es el que da vida a cada uno de nosotros. Pero nos da vida por medio de su muerte. Y uno dice, esto te va a explotar la cabeza en cualquier momento, ¿no? ¿Cómo puede ser que me dé vida desde su muerte? Bueno, porque esa semilla tuvo que morir para transformarnos y hacernos esa nueva criatura que nos dice 2 Corintios 5:17. Y Dios hace nuevas todas las cosas. Ahora bien, ¿dónde están aquellos creyentes del Antiguo Testamento? Están igual. Aquellos que creyeron en la promesa de Cristo, en la promesa del Mesías que iba a venir a dar su vida. También que creyeron, fueron justificados, como dice ahí en Hebreo, les fue contado por fe, por justicia. Ellos también serán resucitados cuando Cristo venga. Ellos también serán transformados. Y yo tengo varios versículos que nos muestran un poco cómo va a ser el orden. 1 Tesalonicenses 4:16. Es más lindo que lea lo que dice y no que me escuchen a mí. 1 Tesalonicenses 4:16 y 17 dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, esta voz de mando hacía referencia a quiénes. Si nosotros miramos esto de la voz de mando, es aquella persona, o se hacía referencia a los militares, aquel que tenía autoridad para decir, para dar una orden. Esta voz de mando
Porque el Señor mismo, con voz de mando, con toda la autoridad que tiene, con voz de arcángel, aquel que tiene autoridad sobre todas las huestes celestiales, tiene autoridad sobre todo, con trompeta de Dios, aquello que se usaba para convocar al pueblo y para que se supiera dónde se iba a estar reuniendo. ¿Recuerdan? Nehemías, ¿no? Cuando sonaba la trompeta ellos sabían dónde estaba, dónde era necesario estar. Entonces, ahí, en ese momento, en ese lugar, es donde el Señor Jesucristo descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. En las nubes, será en el aire ese encuentro, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos unos días con Él. ¿Qué dice? Así estaremos ¿cuánto? Siempre con Él. Estaremos siempre con Él. Es una eternidad. Es una eternidad, y yo me ponía a pensar en esto y miraba todo, cuando miro allí en Apocalipsis 20, y pensaba en esto del milenio, cuando Cristo viene, bárbaro, vino, y va a estar gobernando 1000 años con los que ya resucitó, y uno dice, ¿y qué va a ser solo por 1000 años y después qué? No, va a ser solo por 1000 años el gobierno, ahí. Pero después de eso va a estar lo que es la tribulación, va a estar el gran trono blanco donde Cristo va a venir a juzgar todo, y después que Cristo haya juzgado todo y haya tenido el poder sobre la muerte, como dice acá, la victoria sobre la muerte, cuando Satanás, cuando la muerte, cuando el sepulcro de la tumba, todo vaya ahí al lago de fuego y azufre, entonces seguiremos disfrutando la eternidad con Cristo. Y déjenme decirle que esto no hay nada, ni por alto que sea, ni por profundo que sea, ni por ancho o lo que sea, nos podrá arrebatar de Dios. Tenemos una eternidad prometida. Y si Cristo prometió, yo no sé ustedes, pero yo le creo. Entonces, ¿dónde están? Bueno, están ahí. Y nosotros estaremos esperando. Hermanos, nosotros, yo lo he dicho un montón de veces, tenemos que vivir todavía caminando en la tierra, con nuestros piecitos acá. Y tenemos que cumplir y hacer todo lo que tenemos que hacer acá. Pero nuestra cabeza tiene que estar ya con ese peso de gloria, pensando en las cosas espirituales, pensando en lo eterno, pensando en lo que realmente importa. No me importa si gané o perdí una discusión, a mí lo que me importa es que esa persona haya llegado a los pies de Cristo. Y ya está. Entonces, Filipenses 3, versículos 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Qué curioso que es también de ahí de donde nosotros esperamos al Salvador, ¿no? Esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará este cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestra ciudadanía, aquellos que hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador, que hemos creído en nuestra culpabilidad de ser pecadores, porque todos nosotros pecamos y estamos separados de la gloria de Dios. Y hay una condenación sobre nosotros porque la paga del pecado es muerte. Y esa muerte está sobre nosotros. Pero Cristo, Dios envió
un regalo. Y ese es su Hijo Cristo. Aquel que siendo igual a Dios dejó su lugar y vino a hacerse uno como nosotros para ocupar nuestro lugar en la cruz y cargar Él el peso de nuestro pecado y pagar el precio por nuestro pecado. Y si nosotros creemos que Cristo vino y murió, fue sepultado y fue resucitado y además fue llevado al cielo, donde Lucas nos dice que allí está el Señor Jesucristo preparando el lugar para que cuando Él venga, nosotros estemos con Él. Y esta es la esperanza que tenemos. Pero esta esperanza sería en vano si Cristo no resucitó de los muertos. Entonces, como Cristo resucitó de los muertos, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y dice Colosenses 1:18 que Cristo es cabeza de la iglesia y es primicia. Entonces, queridos, saqué todo. Tenemos que terminar de alguna forma esto, y es que Pablo termina el relato, gracias Alan. Pablo termina el relato de esta forma tan preciosa. No había otra después de esa, ¿no? Creo que es la última. Me quedé en duda ahora sí. Era eso. Gracias. Pablo termina de esta forma, ¿no? Y qué lindas son estas palabras que se pronunciarán o podremos ser parte de esto cuando Cristo venga, cuando Cristo haya finalizado toda su tarea y cuando se haya cumplido todo lo que Dios dice y haya vuelto a dar el dominio, el poder al Padre, que fue quien le dio todo, y nosotros podamos estar disfrutando de esa vida eterna con Él, surgirá esta pregunta, ¿no? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Desapareció. Se desvaneció todo ante la obra del Señor Jesucristo en la cruz y su resurrección. Dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo no solo murió, no solo fue sepultado, resucitó, está en el cielo preparando el lugar, un día va a volver por su iglesia y va a volver por todos aquellos que estén escritos en el libro de la vida. ¿Tu nombre estará escrito ahí? ¿Tu nombre estará escrito en ese libro? Y podremos juntos decir, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. ¿No? Tantos signos que... Pero qué lindo es poder tener esa esperanza de decir, cuando allá se pase lista, yo voy a poder decir, cuando el Señor diga a José Álvarez, ¡hey, estoy acá! Y voy a poder disfrutar de eso. ¿Por mis méritos? No. Como dice Pablo acá en la misma carta, acá en el versículo 15, la gracia de Dios no fue en vano conmigo. Y por su gracia soy lo que soy. Es solo por su gracia, no es por mi mérito, no es por mi capacidad. Y si fuera por eso, estarían más jodidos todavía. Dice, más gracias sean dadas a Dios. Hermanos, si hay algo que tú y yo tenemos que hacer es por lo menos ser agradecidos con lo que Dios hizo y con lo que Dios nos dio. Dios nos dio victoria. Dios nos dio victoria sobre el pecado. Dios nos dio victoria sobre la muerte. Dios nos dio esa victoria. Entonces, estamos jugando en el cuadro de los ganadores.
nos toca seguir cumpliendo la tarea por la cual Dios nos llamó. No es simplemente, bueno, soy salvo, listo, gracias Señor, gracias por salvarme y sigo mi vida, así nada más. Es seguir mi tarea de esta forma, como dice Pablo, y Pablo insta a tres cosas acá. Dice, así que hermanos míos, amados, estar firmes. Si nosotros podemos concluir de alguna forma esta carta, tenemos que concluir básicamente en tres partes. Parte 1 es que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Parte 2, el evangelio que Dios nos da es para ser predicado, para ser recibido y para que permanezcamos en él. Y la tercera parte es para que nosotros estemos firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor. Firmes, constantes y creciendo. No habla de un crecimiento en decir buscar un lugarcito, una posición en la iglesia. No habla de eso. Habla de estar firmes, de estar constantes, creciendo en la obra de Dios, haciendo sentido a que esto se expanda mucho más. Eso es el crecimiento de la obra de Dios. Que más personas estén conociendo al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Y dice esto. Agrega una palabrita más y es siempre. Estemos firmes siempre. Estemos constantes siempre y creciendo siempre. No hay eso de decir, bueno, ya llegué hasta acá, este es mi tope. No. ¿Sabes cuándo va a llegar a ese tope? Cuando ya estés allá y estés disfrutando de esa glorificación. Pero además usa esta palabrita también y es sabiendo. No dice solamente para que sepan, para que lo tengan en cuenta, es sabiendo. Es mientras están firmes, mientras están constantes y mientras van creciendo en la obra de Dios, sean conscientes de esto. En ese proceso, que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y muchas veces usamos este versículo para un montón de cosas. Pero lo que está haciendo referencia es esto. El Señor Jesucristo va a volver. ¿Y cómo nos encontrará? ¿Nos encontrará trabajando en su obra? ¿Nos encontrará siendo siervos útiles en sus manos? ¿O nos encontrará simplemente aquellos salvos como por fuego nada más y todavía con olor a humo ahí? ¿No? Que podamos vivir esta vida cristiana como Dios quiere que la vivamos. Y mientras esperamos a Cristo, que resucitó de los muertos, y esperamos esa transformación por completo, donde ya no habrá dolor, ya no habrá llanto, ya no habrá tristeza. Y para eso sería muy bueno leer. Vamos a terminar de esta forma, diferente a como pensaba. Vamos a Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis. Dice el versículo, Apocalipsis capítulo 20. Ahí está hablando acerca de los 1000 años del milenio. Después viene el juicio. Y dice el capítulo 21, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada
para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él moraba con ellos, y ellos eran su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere le dará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y sigue, ¿no? Pero quería leer esto, ¿no? Esta esperanza, o lo que nosotros esperamos es esto: enjugará a Dios toda lágrima. Enjugará a Dios toda lágrima. Y ya no habrá muerte, porque el Señor Jesucristo habrá destruido todo. Tiene autoridad y poder sobre todo. No habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasarán. Hermano, esto es el lugar a donde vamos. Este es el lugar que el Señor Jesucristo está preparando para nosotros. Esta es nuestra casa. Mejor dicho, esa es nuestra casa. No esta donde andamos. Vivamos siendo conscientes de que el Señor Jesucristo va a volver. Y bueno, finalizamos por acá. Un capítulo muy lindo, muy rico, y hay mucho más cosas para aprender. Y mi oración es que, bueno, que cada uno pueda estar tranquilo de que sea que muramos hoy o que Cristo venga, si hemos creído en el Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, iremos con Él. Nuestro Dios, gracias porque